la idea de esta primera intervención en esta mesa es hacer, bueno, como un análisis un poco más genérico, más quizá de corte teórico, en torno a género, economía, cuidados, o bueno, el enfoque de la economía feminista, o sea, perdón, la corriente de la economía feminista y en concreto el enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Bueno, para hablar de economía feminista, entiendo que ya a partir bueno, si habéis tenido otros días, otros encuentros, supongo que todas las personas que están aquí sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero siempre conviene señalar cuáles son los elementos claves de esta corriente de pensamiento, una corriente de pensamiento económico, una corriente crítica, pero también una propuesta de acción política, ¿no? En este sentido, es fundamental señalar que la economía feminista es muy diversa, porque claro, procede de múltiples posicionamientos feministas y múltiples posicionamientos ante el análisis económico. Entonces, bueno, en ese cruce existe una amplia diversidad y es cierto que es difícil dar una definición única, ¿no?, de lo que es la economía feminista, pero sí es posible plantear al menos estos tres elementos en los que, bueno, pues buena parte de las perspectivas a día de hoy estarían probablemente de acuerdo, ¿no? Y son los que me van a permitir también estructurar esta intervención. En primer lugar, es entender el género como una categoría teórica central, no como una variable que pueda añadirse o no, sino como una categoría teórica central. En segundo lugar, entender la economía o ampliar lo que convencionalmente se entiende con economía, no una economía centrada en los procesos mercantiles, la obtención de beneficios o los movimientos, digamos, monetarios, sino una economía que tiene que ver con cómo sale adelante la vida en el día a día, ¿no? Cómo sacamos la vida cotidiana adelante, cómo son los procesos de satisfacción de las necesidades, los procesos de aprovisionamiento social o de sostenibilidad de la vida, ¿no? Cómo cuidamos la vida. Y en tercer lugar, el tercer elemento sería el compromiso que esta propuesta teórica tiene con la transformación de un sistema socioeconómico capitalista, heteropatriarcal, racista, colonial, que genera desigualdades por su propia forma de funcionar, ¿no? Es decir, no es una propuesta teórica que nos plantea un esquema más amplio para enfrentarnos al análisis de la realidad económica, sino que hay un posicionamiento político explícito de fondo y desde mi punto de vista, por lo menos desde las propuestas que yo planteo, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, es un cuestionamiento profundamente crítico con el funcionamiento del capitalismo, como digo, ¿no? Que no toda la economía feminista tiene por qué llegar a ese punto, digamos, de más político, ¿no? Entonces, por eso es interesante especificar desde dónde os voy a hablar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por ir ahondando en cada uno de estos elementos, cuando planteo que el género, por lo menos desde el enfoque concreto de la sostenibilidad de la vida, ¿no?, se plantea como una categoría central, es que, porque claro, muchas veces encontramos cuando hablamos de género, ya sabemos que muchas veces parece que estamos hablando del sinónimo, como si fuera sinónimo de mujeres, o en ocasiones desde un concepto como muy reduccionista, ¿no?, muy limitado, donde básicamente estamos dividiendo cifras y contando mujeres, ¿no? Entonces, bueno, cuando planteamos una óptica feminista, realmente estamos hablando de una conceptualización bastante más compleja, en el que estamos hablando no de diferencias, sino estamos hablando de relaciones de poder entre géneros, de relaciones de desigualdad, entendiendo además que todas las personas estamos cruzadas por múltiples ejes de jerarquización social, por el género, por la clase social, por la raza, por la edad, por las distintas capacidades, por la identidad de género, etcétera, etcétera. Y digamos que en ese cruce nos situamos frente a los procesos socioeconómicos en distintas posiciones, en posiciones desiguales, ¿no? Por eso siempre hablamos, pero espero que no desde una forma de vaciarlo de contenido político, de la idea de interseccionalidad, porque hay que entender las propias desigualdades que existen también entre ese sujeto fuerte, las mujeres, ¿no? Y por supuesto también el sujeto fuerte, los hombres. Entender que existen muchas desigualdades, y ahí pongo ese ojo a muchas lógicas eurocéntricas incluso, ¿no?, que tenemos en nuestra forma de entender también incluso los propios estudios feministas, ¿vale? Entonces, aquí el género es entendido, como digo, no como una variable empírica, sino como un método, como una herramienta para aproximarnos al estudio de cualquier disciplina. Es decir, que no vamos a centrarnos solo en el estudio de las relaciones de género, sino que vamos a centrarnos en el estudio de cualquier campo, entendiendo que cualquier campo va a estar atravesado por relaciones de poder entre géneros. Campo concreto de la economía. No solo me voy a centrar en cuál es el lugar que ocupan hombres y mujeres, ¿no?, en eso, disculpadme los términos binarios para efectos expositivos, sino
entendiendo que cualquier proceso económico va a estar profundamente atravesado por relaciones de poder y vamos a poner el foco concretamente en las relaciones de género, claro, ¿no? Entonces, como digo, el género entendiéndolo como una herramienta teórica, ¿no? Como una categoría central. En segundo lugar, cuando hablamos de ampliar la idea de economía, pues claro, si yo aquí pregunto qué es la economía, probablemente se nos vendrían a la cabeza ideas en torno pues, al mercado, a los procesos productivos, al dinero, ¿no? Pero, como también planteaba Carmen al inicio, es fundamental entender que desde estas miradas críticas de la economía, y concretamente la economía feminista, se plantea que la economía tiene que ver o la actividad económica tiene que ver con el proceso de satisfacción social de las necesidades, con cómo sale adelante la vida cotidiana, cómo, digamos, situando en el centro las condiciones de vida de las personas. ¿Mm? Claro, cuando nos enfrentamos al análisis económico y nos planteamos la pregunta de, bueno, ¿cómo se sostiene la vida? ¿Mm? Claro, aquí el cuidado, que siempre suele ser un concepto muy asociado a las visiones de la economía feminista, ¿no? El cuidado no se utiliza, o digamos, no se utiliza para analizar solo lo que ocurre con el cuidado, sino que el cuidado es el punto de vista estratégico para analizar si se cuida la vida en el marco de este sistema económico capitalista, heteropatriarcal, racista. Si se cuida realmente o si lo que hay son continuos obstáculos para poder poner la vida en el centro, para poder sacar adelante la vida en condiciones de justicia, de equidad y de dignidad, ¿no? Como digo, el cuidado de la vida no como un trabajo, o no solo como un trabajo concreto, o como una necesidad concreta de personas que somos absolutamente vulnerables, en cuerpos que se van enfermando, que tenemos necesidades de cuidados a lo largo de nuestra vida. No solo de esa manera, quiero decir, como un trabajo, como una necesidad, sino como un punto de vista estratégico para cuestionar el funcionamiento del sistema socioeconómico, ¿no? Desde este punto, claro, nos estallan categorías convencionales en economía, como puede ser el trabajo. Ya el trabajo no va a ser solo el que se paga, sino que trabajo es, como se llama avalancha, ¿no? Todas las actividades que permiten al ser humano pues, crecer, mantenerse como tal, ¿no? Que permiten el cuidado de la vida, independientemente de que se paguen o no. Claro, eso estalla la idea de asociar el trabajo al empleo remunerado, como digo, porque salen a la luz múltiples actividades que permiten sostener la vida y que no pasan por el mercado, ¿no? Pero otro de las categorías, digamos, que nos estallan es la idea del éxito económico. Claro, desde la visión convencional, el éxito económico está asociado a la consecución de beneficio, ¿no? A la maximización de la utilidad, diríamos en términos neoclásicos, o la maximización del beneficio. Pero desde esta óptica amplia, cuando hablamos de éxito económico, estamos hablando de la consecución de bien, guión, separado, estar, ¿no? Es decir, cuando hablo de esas dos palabritas separadas, bienestar, lo que estamos hablando no es de una mera cuestión de supervivencia, de satisfacción de las necesidades básicas para sobrevivir, sino que estamos hablando del establecimiento de las condiciones de posibilidad de una vida aceptable, ¿no? Una vida digna en base al contexto en el que vivimos y, por supuesto, dentro de los límites que nos impone la naturaleza, porque esa es una de las ideas también claves, entender que somos, por supuesto, interdependientes, que la vida no sale adelante si no se cuida y que la vida siempre es vida en común. Y si algo nos ha puesto sobre la mesa, bueno, muchas cosas, pero esta pandemia y sobre todo estos periodos de confinamiento, es que la vida solo tiene sentido si es vida en común, ¿eh? Y además, la vida solo puede cuidarse cuando es vida, se cuida porque es de forma común, ¿no? Nos necesitamos y nos tenemos que cuidar mutuamente, ¿no? Pero, por supuesto, somos también ecodependientes y necesitamos a la naturaleza como fuente de vida y de biodiversidad. Entonces, bueno, pues cuando nos planteamos cómo se sostiene la vida, claro, aquí se nos amplía, a nivel de análisis, se nos amplía el foco absolutamente, ¿no? Si desde los discursos convencionales, fijaos en este diagrama, en la parte central donde pone mercado, ¿no? Pues los discursos convencionales, las teorías convencionales, lo que se centran cuando hablamos de economía es en ese cajoncito. ¿Cómo resolvemos la vida en base o cómo satisfacemos las necesidades que tienen una demanda solvente, por tanto, solo nos interesa lo que ocurre en el mercado. Pero desde una mirada amplia, que no tiene que ver solo con esas necesidades materiales o con ese intercambio de recursos en el mercado, sino que tiene que ver con, como digo, con el conjunto de necesidades que hay que satisfacer y sacar la vida para adelante, ¿no? Como digo, la mirada se amplía mucho más. Se amplía primero a ese nivel macro, en el que lo primero que hay que tener en cuenta, y lo señalaba anteriormente cuando hablaba de la ecodependencia,
es que el sistema económico no está flotando en el aire, ni funciona, digamos, porque sí, ¿no? Sino que está inserto en un sistema social determinado, con unas características muy determinadas, y también en un sistema biológico, natural, con unas leyes de funcionamiento muy específicas, ¿no? Entonces, si nos hacemos la pregunta de cómo se sostiene la vida, es impepinable, voy a decir, mirar la relación del sistema económico, del sistema social y con la naturaleza. Porque si no es una ceguera absoluta que nos lleva pues, a cómo estamos, ¿no? A una invisibilización por completo de los límites que nos impone la naturaleza, ¿no? Ahora ahondaremos un poco más en ese aspecto. Hay un segundo nivel, intermedio, que tiene que ver, repito, ante la pregunta ¿cómo se sostiene la vida?, que tiene que ver con el conjunto de esferas que permiten sostener la vida. Y que, como digo, no es solo el mercado. Las necesidades que tienes desde que te levantas hasta que te acuestas por la noche no solo pasan porque previamente has comprado, has pagado en el mercado un bien o un servicio, sino que hay toda una serie de necesidades materiales y, bueno, incluso materiales que pasan por otro tipo de esferas, como puede ser el Estado a partir de los bienes y servicios públicos, de los bienes comunes, de las redes sociales y comunitarias y, por supuesto, recursos que tienen que ver con el ámbito doméstico. Y los hogares ahí suponen una actividad económica fundamental, que ahora me detendré. Pero aparte hay un nivel micro, que ya ahí los discursos convencionales ya ni se asoman, que tiene que ver con, ante la pregunta ¿cómo se sostiene la vida?, ¿no? ¿Y qué sujetos concretos son los que asumen la responsabilidad sobre el cuidado de la vida? Y ahí emergen toda una cantidad de relaciones de poder en cuanto al reparto de tiempos, trabajos, recursos, responsabilidades, que desde las miradas, digamos, convencionales, dominantes, no se presta atención. No se presta atención. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos brevemente, ¿no? Como digo, en ese nivel macro, una condición previa para que cualquier sistema económico perviva es la compatibilidad con los sistemas biológicos y naturales. De lo contrario, pensar que la Tierra, pues si hay alguien aquí que haya estudiado economía, generalmente la Tierra, en economía, se estudia como un factor productivo, única y exclusivamente, tierra, trabajo, capital, como un factor productivo, pero la Tierra es mucho más que un factor productivo. La Tierra, por supuesto, permite, es digamos, un almacén de recursos energéticos, de recursos materiales, que son fundamentales para satisfacer nuestras necesidades. También es un sumidero de residuos y de calor, pero ante todo la naturaleza es fuente de vida, fuente de biodiversidad, y el ser humano es solo un eslabón más. Pensar que las preocupaciones ambientales tienen que ser simplemente por una cuestión de voluntad, como si fuera una cosa ajena al ser humano, es tener una ceguera absoluta, porque es pensar que el ser humano no forma parte de la naturaleza, a esa que cuidas. Formas parte en el momento en el que digamos, alguno de esos eslabones que se cae, ¿no? O se elimina, como está pasando con las extinciones masivas, como está pasando por la pérdida de biodiversidad, con el agotamiento de los recursos, entramos en un colapso absoluto como es el que estamos viviendo, que, como digo, no es solo cambio climático, sino que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, con el agotamiento de los recursos, producción de contaminantes de forma masiva, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental, y cuando analizamos la sostenibilidad de la vida, podemos utilizar indicadores que nos permiten dar cuenta de esto, como puede ser el metabolismo social, como puede ser la huella ecológica, etc. En el plano meso, cuando nos planteamos cómo se sostiene la vida, como digo, ahí obviamente el mercado ocupa un lugar fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de un sistema económico capitalista, donde lo que tenemos las personas es nuestra fuerza de trabajo que vendemos a cambio de un salario. Y ese salario sirve para la compra de bienes o servicios en el mercado que permiten satisfacer cierto tipo de necesidades. Pero hay toda una serie de recursos que proceden del Estado también. En nuestro contexto concreto, un estado de bienestar que nos proporciona educación, sanidad, protección social, prestaciones sociales ante la jubilación, ayudas a la dependencia, etcétera, ¿no? O sea, es decir, hay todo un sistema público que nos permite satisfacer buena parte de nuestras necesidades. El acceso a la justicia, me estoy como remitiendo al estado del bienestar, pero es mucho más amplio. Y bueno, todavía la economía convencional, la relación Estado-mercado, medio la conoce, ¿no? Pero ¿qué hay de esas otras esferas
que son fundamentales, como digo, para el sostenimiento de la vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los bienes comunes y en general con las redes sociales y comunitarias. Yo creo que eso es algo que en la intervención posterior se va a desarrollar con mucho más detalle, ¿no? Y por supuesto que tiene que ver, o sea, perdón, ¿qué importancia tienen los hogares en el cuidado de la vida? Y tienen una importancia central, porque en los hogares es donde llegan todo ese conjunto de recursos de las otras esferas y se transforman en el bienestar concreto, cotidiano de las personas que conforman ese hogar. ¿Qué ocurre? Que para la economía convencional, los hogares son un espacio que se sabe que están, no los hogares, las familias, porque como se entiende que todos los hogares son familias, pero bueno, los hogares se entiende que son un espacio que por supuesto se entiende solo como una unidad de consumo, pero claro, además se entiende una unidad de consumo alejada, digamos, de todo conflicto. O sea, ahí lo que pasa es un espacio de arcoíris y de armonía absoluta donde los trabajos, los recursos, las responsabilidades se reparten de forma equitativa porque ahí lo que prima es el altruismo. Por tanto, como prima el altruismo, no es objeto de estudio, de interés dentro de los estudios convencionales, de los estudios convencionales, ¿no? De la economía. ¿Qué ocurre? ¿Qué vienen a decirnos las teorías feministas? Oigan, que esa caja de los hogares hay que abrirla. Porque eso de que es un espacio armonioso vamos a verlo, ¿no? Por supuesto, en los hogares se coopera, ¿no? Y esto Lourdes Benería lo ha trabajado especialmente, ¿no? Los hogares en conflicto cooperativo. Por supuesto, en los hogares se coopera, pero también hay mucho conflicto. Conflicto en base al género, en base a la edad, que tiene que ver en esa toma de decisiones en torno al reparto de los tiempos, los trabajos, los recursos, las responsabilidades en el seno del hogar. Por supuesto que hay conflicto. De hecho, hay hogares profundamente violentos, ¿no? Entonces, y aparte los hogares, no solo ver que no son ese espacio de altruismo, sino aparte que también son un espacio de producción, o al menos, bueno, si no queremos caer en esa idea de la metáfora de la producción, al menos de transformación, porque tú cuando consigues un salario, cuando tú ese salario por arte de magia no se transforma en una cama hecha o en unos filetes empanados, sino que ahí, bueno, lo puedes comprar hecho o puedes pagar a alguien para que haga esa cama. Pero si no hay en los hogares se produce todo un tiempo, todo un trabajo, una serie de trabajos domésticos y de cuidados que permiten materializar ese bienestar concreto, digamos, para que se transforme en bienestar concreto de las personas, en base a las necesidades que cada persona tiene. Entonces, los hogares ocupan una función fundamental. Pero ¿qué ocurre? Que no se ven, que no se ven. Para la economía convencional, generalmente en economía feminista utilizamos la metáfora del iceberg. Decimos, bueno, hay una parte productiva que tiene que ver con el mercado, que es la parte visible, que es la parte que se politiza, pero que no tendría ningún tipo de, bueno, no podría mantenerse si no estuviera sostenida sobre esa parte reproductiva que tiene que ver con la gestión cotidiana de la vida, con los cuidados y con el ámbito de lo doméstico. Es decir, pensar que esa parte productiva está ahí flotando porque sí, es pensar que los sujetos que ahí están, personas trabajadoras, no tienen ningún tipo de responsabilidades. Lo primero que no tienen necesidades propias de cuidado y autocuidado, sino tampoco responsabilidades sobre otras personas. Y eso es una falacia absoluta. Por supuesto que para que esas personas puedan estar perfectamente productivas en el ámbito de la empresa, que podamos estar ahí, porque tenemos toda una parte en el ámbito doméstico que permite, digamos, como digo, que nos sostenga y que luego vayamos a vender nuestra fuerza de trabajo al mercado, ¿no? Pero esa parte debe estar. Pero como digo, es una parte que no se ve, que no se nombra, que está absolutamente invisibilizada. Y claro, ahí es cuando abrimos ese último melón que tiene que ver con ese plano micro, a la hora de preguntarnos, bueno, ¿y qué sujetos son los que asumen la responsabilidad sobre la sostenibilidad de la vida? Es decir, ¿sobre qué relaciones de poder se sostiene ese ICB? Lo primero que vemos, desde un punto de vista de género, es una división sexual del trabajo que históricamente o de forma sistémica nos está diciendo qué trabajos son los adecuados o los asociados a lo masculino, qué trabajos son los adecuados y los asociados a lo femenino. Y el problema de la división sexual del trabajo no es un problema de diferentes actividades, es un problema de desigualdad. De desigualdad porque esos trabajos no se valoran de la misma manera. No se han valorado históricamente en absoluto los trabajos masculinizados que los trabajos feminizados, tanto en el ámbito productivo como en el ámbito reproductivo. Entonces, una de las cuestiones que vemos que tiene que ver con las relaciones de poder entre géneros que sostienen ese ICB es la división sexual del trabajo y su concreción micro en la familia nuclear tradicional, asociada míticamente un poco al modelo hombre ganador de pan, mujer ama de casa.
pero aparte se sostiene sobre lo que Amaya Pérez lo define muy bien como la ética reaccionaria del cuidado. Es la forma en la que nuestra feminidad, bueno, la feminidad hegemónica, se va asociando al rol cuidador. Digamos que nuestra socialización en base a lo que se supone que es ser mujeres, por eso digo feminidad hegemónica, está muy asociado a ese rol cuidador a lo largo de la vida, ¿no? La buena hija, la buena esposa, la buena madre. Además, digamos, una asociación con el cuidado que se presupone por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por el hecho de haber nacido con determinados genitales, un poco esa idea de la ciencia infusa. Tú cuidas porque es que sabes mejor, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos ningún gen, podemos parir, podemos amamantar, etcétera, pero lo de que tengamos un gen que nos diga que fregamos mejor el suelo, creo que no, ¿no? Entonces, es cuestión de, digamos, esa socialización diferencial en base, como digo, el otro día me decía un alumno, las mujeres cuidadoras y los hombres, esa masculinidad hegemónica asociada a ese rol de espectador de los cuidados que ejercen otras personas, ¿no? Me pareció muy, muy ilustrativo. Entonces, bueno, eso es una cuestión importante que hay que ver. Además, ver que esa ética es reaccionaria en el sentido de que está asociada al amor, sin ver que detrás del cuidado también hay mucha imposición social, mucha norma social, mucho castigo social asociado a ello y mucha culpa muchas veces, ¿no? Y eso hay que verlo, ¿no? Porque el cuidado es profundamente complejo lo que ahí ocurre. Entonces, bueno, en nuestro contexto concreto, ¿qué es lo que vemos, ¿no? Si tenemos ese iceberg, vemos que las mujeres en las últimas 5 décadas hemos salido mayoritariamente a la parte productiva, estamos en los mercados de trabajo, estamos en las universidades, estamos prácticamente a la par en esa parte productiva, pero los hombres no han entrado a la parte reproductiva en la misma proporción. Y las necesidades siguen siendo las mismas en esa parte reproductiva, en ese trabajo de cuidados, en este trabajo doméstico, las necesidades no cambian, ¿sí? Siguen siendo las mismas, pero ya no hay una persona plenamente disponible para resolverlo. Entonces ahí se produce un desajuste brutal que tiene que ver con lo que denominamos crisis de los cuidados. Y eso se puede ver simplemente, voy a nombrar, bueno, por ejemplo, en datos del tiempo. O sea, ¿dónde se ve ese desajuste? En el tiempo, en el mucho mayor tiempo que dedican las mujeres a las tareas, por ejemplo, de cuidados, que los hombres en España, ¿no? Según los últimos datos disponibles, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, que en el cuidado o la educación de hijos e hijas, están las mujeres de media 15 horas más a la semana. Claro, si tienes 15 horas más a la semana en una actividad que es el cuidado de hijos e hijas, son 15 horas que le estás quitando otra cosa. 15 horas que le estás quitando a estar más horas en el mercado de trabajo si quieres, o a tu organización política, sindical, a tu ocio, a tu descanso, o a lo que tú quieras, ¿no? Y muchas veces incluso es una cuestión de, podríamos resumirlo incluso en una cuestión de tiempo que es algo mucho más complejo, pero es que hasta en el tiempo se ve. Claro, eso además no solo tiene que ver con el cuidado a lo que llamamos como personas dependientes. Estamos diciendo somos personas interdependientes, necesitamos cuidado a lo largo de toda nuestra vida. Y cuando tenemos plena capacidad para nuestro autocuidado, hay muchas veces que incluso lo delegamos, ¿no? Claro, por eso cuando vemos los datos de uso del tiempo es también fundamental ver en quién recae lo que llamamos como la carga mental, ¿no? No, pero tú dime qué es lo que hay que comprar, que yo voy. Bueno, es que el saber qué es lo que hay que comprar es un trabajo en sí mismo también, ¿no? Entonces, siempre hay una persona que es la responsable principal de las tareas y el resto ayuda, ¿no? Entonces, esta división sexual del trabajo tiene una serie de consecuencias diferenciales, por ejemplo, en el mercado del trabajo, ¿no? Si estamos diciendo que las mujeres estamos, yo qué sé, de media, sumando aproximadamente unas 30 horas más a la semana en trabajos domésticos y de cuidados, son 30 horas menos que estamos en otro sitio, ¿no? ¿Vale? Entonces, no nos puede sorprender cuando vemos que en el acceso al mercado de trabajo tenemos menores tasas de actividad y de empleo, mayores tasas de temporalidad y de parcialidad, o cuando vemos muchas carreras interrumpidas, ¿no? O las dificultades que existen para romper lo que se conocen como los techos de cristal, pero bueno, más bien, por la mayoría de las mujeres, para salir de ese suelo pegajoso y de ese círculo, pues eso, fangoso de precariedad y de empobrecimiento, ¿no? Porque si algo tiene esa consecuencia diferencial sobre el trabajo para las mujeres, una mayor precariedad
laboral y un mayor empobrecimiento, ¿no? Y ahí tenemos los datos de brecha salarial, que no hay que entenderlos como una discriminación directa, sino que hay que entenderlos como un indicador que nos muestra todas estas desigualdades en el conjunto de los trabajos. O sea, la brecha salarial no se entiende si no tenemos en la mente el iceberg. Es que si no, no se entiende. Y de hecho podemos tender a negarlo. Hombre, ¿cómo va a ser? ¿No? No, es que la brecha salarial no hace referencia a esa discriminación directa, ¿no? Sino, como digo, a todo el conjunto de desigualdades estructurales que existen en los repartos de los trabajos. Las mujeres estamos menos tiempo ganando dinero, el tiempo que estamos ganando dinero estamos en los peores contratos, estamos en los tiempos parciales, en los trabajos temporales, tenemos menor acceso, menores posibilidades de acceder a complementos salariales. Entonces, esto tiene mucho que ver, como digo, con esa brecha salarial y con cómo eso a lo largo del ciclo de la vida incurre también en la brecha de las pensiones. Y en suma, como digo, el mayor empobrecimiento, entendiendo siempre desde el principio, pues que no tengo tiempo para estar todo el tiempo matizándolo, que no estoy hablando de las mujeres como un sujeto único con unas características comunes, ¿no? Sino que existen muchas desigualdades también entre las propias mujeres. Y también toda una serie de barreras que afectan también a las decisiones sobre los proyectos de vida, los proyectos migratorios, ahí tenemos las cadenas globales del cuidado, por ejemplo, o a las decisiones sobre la maternidad. Son cuestiones que tienen mucho que ver con eso, ¿no? Pero aquí, cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, como digo, no es solo una herramienta que nos permite aproximarnos al análisis de la realidad económica, ¿no? Con ese esquema que es mucho más amplio y por tanto nos permite acercarnos en mayor medida, sino que nos permite también, digamos, plantearnos como horizonte político la sostenibilidad de la vida. Es decir, primero cuestionar si este sistema económico cuida la vida, y bueno, la respuesta ya sabemos que es más bien que no, sino que hay toda una serie de obstáculos. Bueno, pues cómo avanzar hacia una forma de organizar la vida en común en la que la vida, ¿no? Digamos, el cuidado de la vida sí esté en el centro, ¿no? Porque cuando nos planteamos en el marco de este sistema económico se sostiene la vida, lo que vemos es que ocurre todo lo contrario. Vemos un escenario de creciente insostenibilidad, de desvalorización de la propia vida. Y eso lo conocemos como el conflicto capital-vida. Es decir, existe un conflicto estructural entre los procesos de acumulación capitalista y los procesos de sostenimiento de la vida de las mayorías sociales en condiciones de justicia y de equidad. Por eso, desde esta óptica también nos permite ese cuestionamiento central del funcionamiento de la economía y del funcionamiento sobre todo del capitalismo, y nos permite desvelar lo que Nancy Fraser denomina como esos talleres ocultos, como esas contradicciones intrínsecas, como esas, digamos, sí, bueno, como esas lógicas subyacentes para que los circuitos globales de acumulación funcionen. Y la explotación de los trabajos de las mujeres en los ámbitos domésticos es solo una de esas dimensiones. Entonces, cuando miramos al sistema económico desde la óptica de la sostenibilidad de la vida, salen a la luz toda una serie de procesos de explotación, de expropiación, de dominación, que son necesarios para el funcionamiento de los circuitos de acumulación. Por eso seguimos diciendo que el problema no es el COVID, que el problema no era ni siquiera la crisis anterior, es que estamos en el marco de una crisis sistémica y civilizatoria debido a que lo que está en el centro no es el cuidado de la vida. O sea, estamos en el marco de un colapso ecológico absoluto, en el marco de una crisis de reproducción social que ha llevado, en nuestro contexto concreto, a una precarización de las condiciones de trabajo, pero por supuesto de las condiciones de vida, una quiebra de los proyectos vitales, de los horizontes de certidumbre. Y por supuesto estamos en el marco de una crisis de los cuidados, en ese desajuste del iceberg que decía, del que no sabemos cómo vamos a salir. Y son problemas que precedían a la crisis de la COVID-19, solo que esta tragedia en tantísimas dimensiones, ¿no? Nos está poniendo sobre la mesa de nuevo oigan, que es que este sistema no cuida la vida, y desde luego quien no lo cuida es el mercado, porque mira que pronto se ha tenido que ir al rescate de los estados, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo ante este nuevo punto de inflexión de la historia, ¿no? En el que esta crisis, como digo, a tantas dimensiones, todo acelerada por esta pandemia, este momento tan duro, ¿no? Se pueden crear como nuevos escenarios de explotación, de expropiación, nuevas fracturas sociales, pero también es necesario aprovechar las nuevas posibilidades de lucha, de lucha y de alianza posibles con otros movimientos emancipatorios que sí busquen poner la vida en el centro. Y ahí los feminismos tienen un reto clave, ¿no? Un reto clave además para exigir la corresponsabilidad íntegra. Cuando hablamos de corresponsabilidad, no solo de
hombres y mujeres en el seno de los hogares, sino la corresponsabilidad del Estado, de los mercados, de las redes sociales y comunitarias y de los hogares. Y pensar que cuando estamos hablando de esos horizontes emancipatorios a los que ir, ya estamos desvelando todas las dimensiones del conflicto capital-vida, lo tenemos delante, pero la cuestión es, bueno, ¿y cómo salimos de eso, no? Y ahí, en esas salidas, hay urgencias que hay que resolver. Pero en esas urgencias se pueden ir sembrando semillas de transformación. Es decir, cuando estamos hablando de luchar contra el colapso ecológico, seguir pensando que la vía es el capitalismo verde, sin pensar que lo que hay es que transformar el modelo de producción y el modelo de consumo, pues nos lleva a descalabrarnos, ¿no? Porque sería un círculo vicioso del que no podemos salir, ¿no? Por ejemplo, otra urgencia es recuperar los derechos laborales. Ojo, que ahí el debate siempre, pero dentro de los términos feministas, muchas veces, bueno, el empleo, la lucha por el empleo, como si el empleo nos hubiera emancipado a las mujeres, ¿no? Y por supuesto, ese debate estoy totalmente de acuerdo, pero el empleo y el salario no hay que entenderlo desde mi punto de vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para poder reivindicar colectivamente, jolín, pero partiendo de unas condiciones de vida aceptables, dignas, como lo queramos llamar, ¿no? Lejos de esas lógicas de autoexplotación y del discurso del sálvese quien pueda. Y, por supuesto, demandar unos derechos universales a cuidados dignos, que va más allá de políticas sectoriales, de políticas específicas de atención a la infancia, a la dependencia, que por supuesto, empleo de hogar, por supuesto, ¿no? Pero tiene que ver también con que la sostenibilidad de la vida, el cuidado de la vida, sea transversal al conjunto de la política económica, al conjunto de la política laboral, de empezar a reclamar derechos de conciliación reales, de reducción de la jornada laboral, a plantear, cuando estamos planteando la reforma fiscal, que sea con criterios que pongan la vida en el centro, ¿no? Es decir, se trata, como digo, no de aspectos sectoriales, sino de una mirada transversal. Y ahí, ya con esto finalizo, quería terminar que cuando hablamos de esa corresponsabilidad integral, por supuesto que hay que pasarse lo que las mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna hablan del sospechómetro, ¿no? Del sospechómetro de las condiciones, digamos, de los modelos individuales, ¿no? De nuestra acción individual, nuestra forma de consumir, nuestra forma de producir, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que, por supuesto, desde las ópticas feministas estamos como muy, digamos, convencidas y acostumbradas a esa lucha colectiva por el bienestar común. Lo que pasa es que, bueno, tenemos enfrente toda una serie de parámetros hegemónicos neoliberales muy fuertes, ¿no? Porque, claro, podemos decir muy libremente, no, que hay que avanzar hacia, bueno, una vida digna. Sí, bueno, ¿y qué es una vida digna? ¿Para quién? ¿Cuáles son los parámetros? Pero bueno, ahí hace falta mucho debate radicalmente democrático, ¿no? Que llama ya Pedrozco. Pero ahí lo que planteo es que también quizá un paso previo es politizar el malestar, politizar la falta de tiempo, de cansancio, la ansiedad, un poco esa sensación que tenemos de que no llegamos a nada, ¿no? Y cómo resolvemos esa sensación de cinismo, de vacío muchas veces, pues con discursos psicologizadores, esta idea del coaching, o con el consumo, o con la espectacularización de la vida, ¿no? A partir de las redes sociales, un poco como esas estrategias neoliberales del demostrar bueno, no, que esos malestares los solucionamos, ¿no? Y que, en todo caso, eso, politizar el malestar entendiéndolo como problemas colectivos, ¿no? No problemas individuales. Como digo, es fundamental desactivar el discurso de sálvese quien pueda y, por supuesto, politizar las estrategias cotidianas que todo el mundo tenemos, que ponen la vida en el centro y se estallan los márgenes de este sistema económico, ¿no? A mí me gusta mucho esa pintada, ese lema que se ve mucho por ciertos lugares, ¿no? De tomar el fresco es profundamente anticapitalista, ¿no? Pues a eso me refiero, ¿no? Porque yo creo que el camino, como diría Rosy Braidotti, no es saber quiénes somos, sino más bien por fin en qué queremos convertirnos. Muchas gracias.